Alabado sea nuestro Dios, bendito el Señor que con su presencia nos bendice, nos acompaña en esta noche de unidad. Quiero agradecer, felicitar a cada hermano, a cada iglesia que se dispone a estar en unidad, que se dispone en este tiempo para entrar a hacer función de cuerpo de Cristo. Y en esta noche le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Y para mí es un privilegio, pero ruego y oro al Señor que la oración que hizo Pastor David Layton sea Dios dirigiendo nuestra vida, sea el Señor hablando a nuestros corazones. En esta noche quisiera compartir primeramente el fundamento de esta vigilia. Quisiera compartir por qué razón nos conectamos, por qué razón estamos aquí reunidos, con qué propósito estamos aquí. Quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Voy a estar compartiendo con ustedes la Nueva Traducción Viviente. Pero si usted tiene la Reina Valera, no importa, corrobora que es el mismo mensaje. Pero queremos resaltar en esta hora, inicialmente el fundamento por el cual nosotros estamos atravesando. Dice la Escritura, y vamos a leer, versículo 4 dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Vamos a dejar ahí, y dice la Escritura que Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Corintio, por los dones que tienen, por la gracia del Señor que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. La iglesia, en este caso, la iglesia es llamada a responder ante las crisis sociales. Estamos enfrentando una pandemia, ya más de 80 días que estamos frente a una pandemia, una crisis social, frente a unas cuarentenas que ha provocado toda una crisis, toda una parálisis de los diferentes sectores de la sociedad. Pero no es la primera vez que la iglesia tiene que enfrentar una situación de estas. Hace más de 100 años vino la peste negra y miramos hacia atrás el oscurismo, miramos hacia atrás la Inquisición. Seguimos mirando hacia atrás, siempre la iglesia ha tenido que adaptarse a esas crisis que por momentos se desatan, primeramente social y luego hasta contra sí misma. Pero la iglesia siempre es llamada a responder como iglesia, a responder como cuerpo de Cristo, a responder como organismo vivo, como gente espiritual, como un agente de vida espiritual. En estos tiempos me preocupa que muchas iglesias, muchos creyentes, muchos pastores, a veces nos reunimos para hablar y dialogar cómo vamos a responder a esta pandemia. Y a veces parecemos que respondemos similar a cualquier otro gremio de la sociedad. Y usted y la iglesia no es llamada a responder frente a la pandemia como es llamado el gremio de los restaurantes, el gremio de los bares, el gremio de los centros comerciales, qué sé yo. No somos un gremio. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos sal y somos luz. Por ende, nuestra reacción ante esta crisis tiene que ir marcada de una manera diferente. Y gracias a Dios también damos por esta oportunidad que nos da de estar juntos, de estar unidos. Porque esta es la respuesta que creo que primeramente Dios está esperando. Esta es la respuesta que creo que segunda de Crónicas 7:14 dice que si el pueblo que invoca el nombre de Dios se humillan y buscan juntos el rostro, entonces el Señor va a perdonar los pecados de esta tierra y la va a sanar. Entonces yo pienso que esta es la respuesta que el Señor está esperando. Más que manifestaciones, protestas de como cualquier otro gremio que está esperando que le den apertura, nuestra respuesta es diferente. Nuestra respuesta es primeramente espiritual. Hablaba con un pastor amigo de otra ciudad y reflexionábamos con respecto.
Si esta pandemia viene del diablo, entonces la respuesta de la iglesia sería guerra espiritual, sería reprender las obras del diablo, sería entrar a ejercer la autoridad de la iglesia. Pues las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pero más que el diablo, y sabemos que está aprovechando este tiempo para afectar a muchos, para afectar muchos hermanos de la iglesia, también somos conscientes de que Dios ha permitido esto, de que el Señor ha permitido esta situación, y que detrás de esta pandemia Dios ha querido dejar un mensaje primero al mundo entero. Cumplimiento de aquel Mateo 24 de las pestes y todo lo demás. Primero hace parte de un cumplimiento profético. Pero cuando nosotros entonces pensamos, si esto, Dios está en el control de todas las cosas, Dios está en su trono, está permitiendo esto, es porque quiere dejar un mensaje a la iglesia, un mensaje a su pueblo también, no solo al mundo, sino también a su pueblo. La pregunta es si nosotros como iglesia estamos asimilando el mensaje, estamos asimilando. Usted y yo vemos noticias, vemos programas, vemos televisión, hay un montón de mensajes positivos, hay un montón de mensajes llenos de optimismo, que todo va a estar bien, de que vamos a salir de esto, etcétera, etcétera. Pero la iglesia va más allá que eso. Y déjeme volver a 1 Corintios capítulo 1 versículo 4 y voy a dar lectura al fundamento de por qué estamos acá. Dice la escritura: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios, escuche bien, ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá, escucha iglesia, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo está hablando de que la iglesia está rica, que la iglesia ha sido enriquecida por la gracia de Dios, que la iglesia ya tiene un conocimiento, que la iglesia ya tiene los dones que necesita, que la iglesia ya está empoderada y ungida por el Espíritu Santo para cumplir un propósito en este tiempo, que la iglesia ya está lista, que la iglesia está lista, bendecida por el Señor, y que el Dios del cielo así la va a mantener firme hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y por eso nos invita a que tengamos comunión con Cristo como iglesia. Entonces, lo primero que debemos reconocer es lo que somos y lo que tenemos. Y dile a alguien que tengas ahí a tu lado, a cualquier persona, amigo, familiar, dile: somos bendecidos. Dile: somos bendecidos. Dile: estamos enriquecidos. La gracia del Señor nos ha bendecido. Tenemos todo lo que necesitamos. No hay ninguna parte del cuerpo de Cristo que esté escasa de gracia. No hay ninguna parte del cuerpo de Cristo que esté pobre. No hay ninguna parte del cuerpo de Cristo que esté abandonada por su Señor, por su Rey. Todo el cuerpo tiene la gracia de Cristo. Todo el cuerpo ha sido bendecido. Todo el cuerpo ha sido ungido por el Señor. Honramos y glorificamos a Dios por eso. Somos bendecidos. Estoy enriquecido por la gracia del Señor. Entonces Pablo, cuando escribe su primer carta a Corintios, primero les llama a reflexionar quiénes somos, qué tenemos. Somos la iglesia de Cristo, somos la sal del mundo, somos la sal de la tierra. Estamos enriquecidos, sentados con Cristo juntamente en lugares celestiales. Son más las cosas que debemos dar gracias, que ya tenemos, pero que no valoramos.
Entonces Pablo comienza exaltándole a la iglesia de Corintio su identidad de quién es y lo que tiene. De que Dios les ha dado dones y que están completos y que el Señor los va a mantener así porque Él es fiel mientras su pueblo esté en comunión. Pero luego el apóstol habla de una amenaza en el cuerpo, una amenaza en la iglesia. Y quiero invitarte ahí al versículo 10. Dice la escritura, amados, dice así la escritura, amados, hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. Escuche, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Entonces, déjeme ahondar algo aquí. Dice la escritura que Pablo le habla a la iglesia y dice con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Con la autoridad que Cristo me ha dado. Con la autoridad del Señor, les pido que vivan en armonía los unos con los otros. Es decir, está pidiendo que la iglesia sea una iglesia que tenga armonía los unos con los otros y que no haya divisiones. La palabra del griego que traduce aquí como divisiones es la palabra cisma. Es una división, es una separación, una ruptura. Entonces el apóstol habla y resalta esta amenaza que puede atacar la iglesia, que puede atacar el cuerpo, que puede atacar la iglesia del Señor. Hermanos, en este tiempo de pandemia, de crisis social, la iglesia no puede estar dividida. La iglesia no puede estar cada uno tratando de remar en sus fuerzas. La iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita estar más unido que nunca. Más unido en la unidad que el Pablo está recalcando. En la unidad que el apóstol está llamando. No es tiempo de dividirnos, pero es triste que hay sectores que quieren dividir, quieren provocar cismas con discusiones con respecto a la pandemia, con tintes más políticos que de propósito de iglesia. Y déjenme aclarar algo aquí. ¿De qué nos interesa saber si el coronavirus lo produjo China, lo produjo aquel, lo produjo allá, aquel, lo otro? Ese no es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia no es hablar si el culpable es Bill Gates, si no lo es. Ese no es el fin de la iglesia. El propósito de la iglesia es otro. Y aún Pablo dice que estas cosas que son triviales, políticas, inclusive ajenas a nosotros, no nos dividan. Tenemos que estar unidos. Esto no debe ser un cisma en la iglesia. Y dice por el contrario, y aquí quiero resaltar tres cosas que dice la escritura aquí. Dice que sean todos, quiero que resaltes ahí en tu Biblia, dice de un mismo parecer, y la Reina Valera dice que hablen las mismas cosas. Ahorita ahondamos ahí. Unidos en un pensamiento, un mismo sentir. Me gusta cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. La Reina Valera dice que hablemos la misma cosa, tengamos el mismo sentir, el mismo parecer, el mismo pensamiento. Ahora déjeme detenerme acá y compartir algo al respecto. Una de las cosas que divide a la iglesia es la opinión. Una de las cosas que divide la iglesia es, a mí me parece que, hermano, cuidémonos de eso. Cuidémonos de que esa opinión personal, cuidémonos de que esa opinión personal nos divida. Ese parecer, note que la Reina Valera dice el mismo hablar, viene del griego legos, significa del mismo hablar, del mismo proclamar. Aquí dice el mismo parecer, pero es esas frases que decimos a mí me parece que. Y ese a mí me parece ha provocado un cisma en la iglesia. Ese a mí me parece es lo que hace separación y ruptura. Entonces oímos que uno dice a mí me parece esto, a mí me parece aquello, a mí me parece, y eso divide la iglesia. Eso divide al pueblo. Y dice la escritura, luego que tengamos un mismo pensamiento, una misma manera de sentir. Y termina diciendo, escuche bien lo que la palabra dice,
termina diciendo un mismo propósito. Estuve revisando y realmente traduce literalmente resolución. La Reina Valera lo pone como parecer, pero más que un parecer es un propósito, una resolución de vida. Entonces, Pablo está hablando de que seamos unidos en estas tres cosas. En el parecer, en la forma de hablar, en el mismo pensamiento, pero ante todo, iglesia, en el mismo propósito. Pero quiero que me acompañe el versículo siguiente. Versículo 12. Ahí en 1 Corintios 1:12, mira lo que dice. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. Otros, yo sigo a Pedro. O sigo únicamente a Cristo. Mira hasta dónde había llegado la división de la iglesia. Mira hasta dónde había llegado la división de los hijos de Dios en la iglesia de Corinto. En vez de estar unidos en parecer, pensamiento y propósito, se habían distanciado, se habían roto por diferentes opiniones con respecto al bautismo y quién había hecho el bautismo. Y de hecho hay trasfondos doctrinales detrás de estas personas que aquí mencionan. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Apolos? ¿Por qué Pedro? Parecía que representaban tres escuelas distintas de las corrientes de aquel tiempo de la iglesia. Pedro, aquellos judaizantes. Apolo, aquellos predicadores itinerantes pero llenos del Espíritu Santo, empoderados. Y la escuela de Pablo, que la mayoría conocemos, pues fue el que más escribió el Nuevo Testamento. Pero mire cómo un pensamiento los había dividido y estaban hablando de esto. Y el versículo que sigue dice la Escritura: ¿acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Versículo 14 dice, versículo 17 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor, escucha iglesia, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Hermano, Pablo no es que esté menospreciando el bautismo. Pablo no es que esté menospreciando el hecho de bautizar, pues todos sabemos aquel Mateo 28 que el Señor dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no está desestimando el bautizo. Lo que Pablo está queriendo decir es que el bautizo no puede ser tan fuerte que divida el cuerpo de Cristo. El bautismo, la doctrina del bautismo no puede llegar a ser más fuerte que la cruz. Entonces, frente a la cruz, amada iglesia, ahí sí cualquier doctrina pierde peso y valor, porque Cristo murió para salvar al mundo, porque Cristo derramó su sangre con un propósito, porque Cristo nos redimió, nos santificó en esa cruz del Calvario, no para que estemos divididos, no para que fraccionemos el cuerpo de Jesús por una doctrina o por la otra, sino que por medio del poder de la cruz todos seamos salvos, todos seamos bendecidos y todos seamos levantados en el nombre de Jesús. Por eso no dejemos que nada nos divida. No dejemos que nada provoque cismas dentro de nosotros. No dejemos que nada es más poderoso que lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nada, mira hermano, aquí lo que nos une a nosotros fue que la misma sangre que te lavó a ti, me lava a mí, lava al hermano de la cuadrangular de asambleas, del de allí, del de allá. A todos nos redimió la misma sangre, a todos nos santifica el mismo Espíritu Santo, con todos está el mismo Rey del cielo. Hay más cosas que nos une al cuerpo que cualquier cosa que nos divida o provoque un cisma. Pero lamentablemente no podemos dejar que el diablo aproveche. No podemos dejar que el diablo aproveche y divida a la iglesia. Este es el tiempo de reaccionar como cuerpo. Este es el tiempo de reaccionar espiritualmente. Y algo que tenemos que reconocer de la pandemia es que nos ha ayudado a enfocar como iglesia. Nos ha hecho funcionar como iglesia fuera de cuatro paredes.
Nos ha hecho funcionar, iglesia, enfocado en las personas. Nos ha hecho volver a ser una iglesia espiritual. Ahorita estamos en una vigilia y no hay límites, como decía el pastor Eliseo al comienzo. Dios ha hecho sanidad, milagros, Dios ha hecho maravillas aún por medio de estos canales virtuales, estas plataformas digitales. El Señor ha seguido siendo el Rey de Gloria. Hermanos, no dejemos que el cuerpo se fraccione por pareceres, por sentires, por diferencia de propósito. Al contrario, la cruz nos une en el propósito. La cruz del Señor nos une. Quiero leer un texto que nos ayuda a reenfocarnos de manera especial. Quiero ir al libro de los Hechos, capítulo 12. Quiero que mire el Herodes de ese entonces, mire el coronavirus de ese entonces, mire la crisis de ese entonces, mire el ataque de ese entonces contra la iglesia. Por ese tiempo, escúchame bien, por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió en la celebración de la Pascua. Y escucha, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros como iglesia en este tiempo de pandemia? No es la primera crisis ni la última que vamos a tener que enfrentar como iglesia. De hecho, si somos bien fieles a la escritura, Mateo 24 habla de pestes, Mateo 24 habla de guerras, rumores de guerras, habla de inundaciones, habla de todos unos caos y crisis sociales, y aún habla de que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin, lo que significa de que aún en medio de las pestes, los terremotos, las guerras, los rumores de guerras, hay una iglesia firme, hay una iglesia fiel predicando el evangelio de Cristo, llevando el mensaje del reino hasta la última nación. En medio de esas crisis, en medio de esos caos, la iglesia es firme y fiel y tiene el mismo propósito que no podemos perder por ningún cisma, ninguna división, ningún cambio de sentir o parecer. El propósito de la cruz puede cambiar, el propósito de la cruz no puede cambiar. Ahora, aquí el enemigo era Herodes. Aquí Herodes mató, persiguió a la iglesia, mató al primer apóstol, muerto por espada, y vio que le agradó a los judíos, entonces encerró a Pedro. Pedro representa el liderazgo de la iglesia y lo puso bajo vigilancia, lo encerró en la cárcel. Sabemos que en este tiempo no es Herodes. Sabemos que detrás de esta pandemia, sabemos que detrás de todo esto se están moviendo poderes diabólicos contra la iglesia, situaciones diabólicas que se han levantado con los poderes políticos, situaciones que se mueven oscuras, tenebrosas en los hombres de poder. Agregue la corrupción, agregue todo lo que se está moviendo en medio de esta pandemia. Pero ¿cómo responde la iglesia? ¿Cómo estamos respondiendo frente a una crisis como esta? Herodes está matando a los apóstoles, ya mató a Jacobo, ahora tiene preso a Pedro y también lo quiere matar, le va a hacer juicio para matarlo. ¿Cómo responde la iglesia? Yo creo que si se hubieran dividido, si se hubieran dividido por política, si se hubieran dividido por doctrina, si se hubieran dividido como cuerpo, hubiesen fracasado. La iglesia de los primeros 3 siglos hubiese fracasado si no hubiese sido una en propósito. Sabemos que hubieron corrientes desde el comienzo, pero el propósito nunca se puede perder. La predicación de la cruz, que aunque sea locura para muchos, y por medio de esa locura Dios ha decidido traer salvación a las personas. Ahora,
¿Cómo respondió la iglesia? ¿Cómo respondió ante esta crisis? ¿Cómo tenemos que responder? Gloria al Señor por esta vigilia. Gloria al Señor por cada pastor, por cada hermano, por cada persona que ha respondido a esta convocatoria. Porque el diablo ha querido meter en una cárcel de pandemia, paralizar la iglesia, pero no lo ha logrado. La iglesia sigue siendo la iglesia. Por eso, hermano, no nos centremos en la pelea nuestra. No es que nos dejen abrir la iglesia o no. Nosotros vamos a seguir siendo iglesia, cerrada o abierta. Seguimos siendo la iglesia. Seguimos siendo sal. Seguimos siendo luz. Seguimos haciendo discípulos. Seguimos predicando la cruz de Cristo. Seguimos predicando la salvación en Él. El evangelio del reino. Vamos más allá de la apertura de los cultos. Vamos más allá de la crisis que estamos atravesando. No dejemos que esta pandemia encierre nuestro propósito. No dejemos que este Herodes encierre nuestro propósito. Paralice nuestro propósito. Con más fuerza debemos insistir. Los que están aquí, hermano, líderes, siervos de Jesús, con más veras debemos predicar el evangelio, con más ganas debemos llevar el mensaje, en tiempo y fuera de tiempo, cumplir nuestro ministerio, hacer obra de evangelista. El diablo quiere encerrar a los hijos de Dios, el diablo quiere encerrar la voz de liderazgo, la voz profética de la iglesia, pero la iglesia se mantiene fiel y firme por el poder del Espíritu Santo. Y déjame mostrar cómo responde la iglesia frente a una crisis de persecución, de encerramiento. Versículo 5 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, escucha, la iglesia oraba fervientemente por él. Vamos ahí al versículo 4. El anterior, el que pusimos anterior. Versículo 5 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Mientras hay un Herodes queriendo encerrar, paralizar, perseguir, obstruir el propósito de la iglesia no se puede dividir. La iglesia no se puede paralizar. La iglesia no se puede dejar encerrar, perder su propósito. La iglesia tiene que seguir firme. La iglesia tiene que permanecer fiel. Tengamos cuidado con los barrotes que el diablo quiere poner a sus hijos. Tengamos cuidado con los barrotes que el diablo quiere levantar contra la iglesia. En el nombre de Jesús. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. Es tiempo de orar, iglesia. Es tiempo de orar, pero no de oraciones egoístas. Hermano, todos hemos sido golpeados por esta crisis. Todos hemos sido golpeados, pero usted y yo no somos restaurantes. Usted y yo no somos gimnasios. Usted y yo no somos bares. Usted y yo no tenemos un negocio. Usted y yo somos la iglesia de Cristo Jesús. Usted y yo no somos la defensa civil. Usted y yo no somos alcohólicos anónimos que está preocupado por la apertura de sus lugares o no. Usted y yo vamos más que eso. Nuestra oración va más allá de orar fervientemente por la apertura de los cultos. Nuestra oración va más allá. Nuestra oración tiene que superar eso. Y yo creo que es el mensaje que el Señor quiere traer a la iglesia. No seamos egoístas. No caigamos en: Señor, te pido que me dejen hacer los cultos. Hermano, no tengamos esa visión tan acortada, esa visión tan poca y egoísta. Yo entiendo la crisis que nos ha golpeado a todos. Yo entiendo que hay una situación, intereses quizás. Pero hermano, el propósito no puede ser negociado. El propósito no puede ser trastornado. El propósito no puede ser quitado.
Somos luz, somos sal, hacemos discípulos en tiempo y fuera de tiempo. Y hasta en estos 3 meses de pandemia, el Señor no ha dejado sola a su iglesia. Y yo tengo la bendición de escuchar pastores, no solo de Girón, sino de muchos lugares, conversar y hablar con ellos. Y todos dicen, la mano del Señor se ha glorificado de una manera poderosa. Dios del cielo nos ha sorprendido, porque la iglesia no depende de 4 paredes. La iglesia no depende de un decreto del gobierno. La iglesia es gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no importa lo que suceda, Dios nos va a sostener, Dios nos va a ayudar, Dios se va a glorificar. Pero hermano, oremos fervientemente, y mira hasta dónde Dios quiere llevar esta oración fervorosa. Mira hasta dónde el poder de esta oración quiere llegar. Mira lo que dice el versículo 6. Mira lo que dice la palabra allí en el versículo 6. La noche antes de ser sometido, escucha bien, a juicio, Pedro dormía sujetado con cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Versículo 7. De repente una luz intensa iluminó la celda, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Hermano, mientras la iglesia ora, mientras la iglesia está en oración, va a haber manifestaciones celestiales a favor de nosotros. Mientras la iglesia esté unida en clamor, va a haber un mover sobrenatural a favor de nosotros. Y yo creo que en medio de este tiempo el Señor está diciendo: rápido, levántate. Y esas cadenas van a caer en el nombre de Jesús. Y esos topes que nos quieren paralizar, atar y tener ahí prisioneros, se van a romper en el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 8. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Versículo 9. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de la guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Un solo paréntesis aquí: la única puerta que se abrió fue la última de hierro. Las otras no se abrieron, pero Pedro las atravesó. Qué maravilloso es Dios, qué poderoso es Dios. Y dice el versículo 11. Entonces la escritura dice, vamos a saltarnos hasta el 23, perdón. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la oración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios, así que murió carcomido por gusanos. Esperen un momentico allí. Vamos muy rápido con los versículos. Vamos al 23. La palabra de Dios, bien, la palabra del Señor nos habla de cómo Dios sacó a Pedro de la cárcel de manera milagrosa, por el testimonio y la oración de la iglesia. Y quiero saltar el relato que dice allí, cómo ellos lo hicieron. Ustedes saben el resto de la historia, lo hemos leído, cómo Pedro fue, golpeó, dudaron de que fuera él, le dijeron loca la muchacha que abrió. Y bueno, toda esta historia, cómo Pedro les contó, cómo el Señor atravesó puertas y demás. El Señor se movió en medio de la oración, de la unidad, del propósito de la iglesia. Cuando la iglesia, pase lo que pase, está unida. Cuando la iglesia pase lo que pase, ora. Cuando la iglesia suceda lo que suceda, sea el Herodes que sea la pandemia que sea la crisis que sea, si la iglesia no pierde su esencia espiritual, va a haber un mover sobrenatural a favor de ella. Y entonces ahora sí, ayúdeme a poner el versículo 23.
Cuando la iglesia está unida en el Espíritu, cuando la iglesia está cumpliendo su rol, iglesia, pastores, hermanos, mire lo que dice allí el 23. Al instante, dice la Escritura, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la oración de la gente en lugar de darle gloria a Dios, así que murió carcomido por gusanos. La Reina Valera dice que este hombre le quitó la gloria a Dios y por eso Dios lo castigó y lo enfermó y murió. Hermano, todo, escúchame bien iglesia, escúchame bien ministros, escúchame bien pastores. Todo lo que le quiera quitar la gloria al Señor caerá en el nombre de Jesús. Todo Herodes, toda pandemia, toda cosa inmunda y diabólica que quiera quitarle la gloria al Señor morirá en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que se levante contra la adoración al Rey de Reyes caerá en el nombre de Cristo Jesús. Y si el diablo se ha querido levantar para que la iglesia se paralice y no le dé adoración y no le dé gloria y no le dé honra al Señor, pues ese Herodes, esa pandemia y todo lo que esté detrás de eso caerá y morirá, y la iglesia le dará honra y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso y alabanza al Rey que vive y reina. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Glorioso es su nombre. Nada va a impedir que el Rey de Reyes reciba honra. Nada va a quitarle la gloria al Cristo poderoso. Nadie va a quitarle al Señor toda la gloria y honra que Él se merece. Ni la pandemia, ni la crisis, ni los pronósticos, nada le va a quitar al Rey lo que Él merece. Hermano, y la iglesia se va a levantar con más bendición después de este tiempo. Y la iglesia se va a levantar con más fuerza después de este tiempo. Y esto va a pasar. Este Herodes va a caer. Este Herodes va a pasar. Y la iglesia estará victoriosa y firme en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. O si no, mira lo que dice el versículo 24. Mientras tanto, iglesia, mientras moría Herodes, mientras Dios traía juicio al que le quiso quitar la gloria, al que quiso impedir la gloria, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Mientras tanto, iglesia, mientras tanto, esta palabra no estará presa, como leía la pastora al comienzo de la vigilia. La palabra no está presa. La palabra no está detrás de barrotes. La palabra no está en cuarentena. La palabra de Dios sigue corriendo. La palabra de Dios sigue siendo extendida. La palabra de Dios sigue llegando a vidas, familias, y nuevos creyentes se están sumando en el nombre poderoso de Jesucristo. La palabra del Señor no está detenida en este tiempo. Y tú y yo somos parte de esa generación que está predicando el evangelio del reino en medio de las pestes, las hambres, las guerras, los rumores de guerras. Hay una iglesia firme llevando el mensaje del reino. Mientras tanto, iglesia, Herodes va a caer. Todo lo que le roba y le quiere quitar, impedir la honra al Señor, va a caer. Y la tierra será llena del conocimiento y la gloria del Señor. Te invito a que oremos en esta noche. Yo te invito a que clamemos, hagamos una intercesión. Como decía al comienzo, no dejemos que los cismas que el diablo quiere traer por parecer, por sentir o por propósito nos dividan, rompan nuestra vida, nuestra unidad.